Bienvenidos a este podcast que será presentado por Astudillo Valentina, Aponte Franger, Monte de Oca Moisés, Falcón Francesca y Álvarez Esquivel, dedicado a la sexología forense y la violencia sexual. En este episodio abordaremos temas como la violación carnal, el acoso sexual, el femicidio y las diferentes formas de violencia sexual desde una perspectiva jurídica, social y humana. Mi nombre es Valentina Astudillo y estaré desarrollando el tema de violación carnal, signos de violación y sus agravantes. Para entrar un poco en el contexto, la sexología forense estudia delitos sexuales desde el punto de vista médico, psicológico y jurídico. Su función es determinar la existencia del abuso sexual, identificar lesiones y evidencias. Para iniciar, la violación carnal es un delito sexual que consiste en el acceso carnal o penetración sexual realizada sin el consentimiento de la víctima, mediante violencia, amenaza, intimidación, fuerza o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad física o mental. Parte de la doctrina jurídica consideraba que el acceso carnal implicaba solo la penetración únicamente con el pene. Sin embargo, las legislaciones modernas han ampliado el concepto para incluir la introducción de objetos o partes del cuerpo con fines sexuales. Los signos de violación pueden manifestarse de forma física, psicológica y conductual. Los signos físicos son el dolor o lesiones genitales, sangrado vaginal o anal, dificultad para caminar o sentarse, hematomas, rasguños, mordeduras, desgarros o lesiones corporales, presencia de infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Los signos psicológicos y emocionales son ansiedad y miedo constante, depresión o tristeza profunda, pesadillas y trastorno del sueño, crisis nerviosas, ataques de ira o irritabilidad, sentimientos de culpa y venganza. Algunos signos se pueden manifestar en niños, niñas, adolescentes, como miedo hacia determinadas personas, cambios bruscos de conducta, encopresis o enuresis, trastornos alimenticios, bajo rendimiento escolar y conductas sexuales inapropiadas. Los agravantes los encontramos en los artículos, están contemplados en los artículos 375 del Código Penal. Estas son circunstancias que aumentan la gravedad del delito y por lo tanto generan penas más severas para el agresor. Algunos de los agravantes son cuando la víctima es una niña, niño o adolescente, si la víctima posee discapacidad física o mental, cuando existe parentesco, si el agresor tiene custodia o confianza sobre la víctima, es decir, es padre, maestro, tutor, representante, cuando se utiliza violencia externa como armas o amenazas graves, si participan dos o más personas, cuando la víctima se encuentra inconsciente, drogada o incapacitada para defenderse, si el hecho ocasiona lesiones graves, embarazo o enfermedades de transmisión sexual, cuando el delito produce daño severo o la muerte de la víctima, si el abuso ocurre en lugares de detención, instituciones educativas o centros de protección. También el uso de tecnologías y medios digitales. A mí me corresponde hablar sobre el concepto del femicidio, los indicadores de femicidio según la normativa en América Latina y la diferencia entre femicidio y feminicidio. El concepto de femicidio es un concepto criminológico y jurídico que se define por el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, motivo por odio, depresión, placer o un sentido de propiedad sobre su vida. Los indicadores de femicidio, según la normativa en América Latina, los indicadores son las pistas o circunstancias que permiten a los fiscales o médicos forenses afirmar que no es un homicidio común, sino un femicidio. Esta se divide generalmente en tres categorías: indicadores relacionales, que viene siendo el vínculo, indicadores de violencia, que viene siendo el cuerpo, y indicadores de contexto, que viene siendo la escena. A continuación,
la diferencia entre femicidio y feminicidio. El femicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser, mientras que el feminicidio añade un componente de impunidad, inacción o complicidad que tiene el Estado al no investigar o solucionar estos crímenes. Mi nombre es Francesca Falcón. El tema a tratar es acoso sexual. El acoso sexual consiste en solicitar actos sexuales, insinuaciones o exhibir pornografía, aprovechándose a una posición de superioridad laboral, como el docente o profesional con amenazas de daño a las perspectivas laborales o académicas, generando en un ambiente hostil. También está regulado exclusivamente en el artículo 60 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En el Código Penal no lo contempla con una pena de 3 a 7 años de prisión, el cual también abarca tanto el acoso de condiciones a un beneficio a cambio de favores sexuales como el acoso sexual en un entorno intimidatorio o ofensivo y también en un caso callejero y ciberacoso sexual por vías analógicas. Tipos de acoso sexuales. En ello existen acoso sexual o chantaje sexual. También está el acoso sexual por contacto físico no consentido y el acoso sexual cibernético digital. En el acoso sexual o en el acoso de chantaje sexual ocurre cuando una persona en posición de un poder, ya bien sea un jefe, un profesor o una autoridad, condiciona un de mensaje o plataforma. Esto también incluye en un envío de contenidos sexuales no solicitados de pornografía no consentido, amenaza o difusión de mensajes íntimas a través de comentarios e insinuaciones persistentes. Es importante destacar que en el acoso sexual no es un coqueteo ni cultura de la conquista, es un abuso del poder y una vulneración de derechos. Saludos, mi nombre es Franger Aponte y voy a desarrollar el tema de las diferencias entre violencia sexual, agresión sexual y violación, al igual también que el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Hoy vamos a hablar sobre este tema un poco incómodo, pero es algo necesario. Porque cuando se habla de violencia sexual muchas veces usamos las palabras equivocadas. Decimos violación como cuando quizás fue agresión sexual. O llamamos abuso a algo que la ley castiga como violación. Y en ese enredo de términos las víctimas pueden quedar mal protegidas y los agresores mal castigados. Aclararemos estos tres conceptos claves que son la violencia sexual, agresión sexual y violación. La violencia sexual. Hay que imaginar la violencia sexual como un paraguas grande, donde debajo de él caben muchas conductas. Ese paraguas lo denominamos violencia sexual. ¿Y a qué nos referimos a violencia sexual? Es cualquier acto de naturaleza sexual impuesto sin consentimiento, sea por la fuerza, por amenaza, por abuso de poder o aprovechamiento de que la víctima no puede consentir. Y esto no requiere contacto físico directo. Por ejemplo, que un jefe le exija a una trabajadora un encuentro sexual a cambio de no despedirla. Eso es acoso sexual y es violencia sexual. También podemos colocar como ejemplo que alguien exhiba sus partes íntimas en la calle sin tocar a nadie. Eso también se considera violencia sexual. Y también que un adulto le muestre pornografía a un niño. En Venezuela, la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida de Violencia define en su artículo 19 la violencia sexual como cualquier conducta que vulnere el derecho a decidir libremente sobre la sexualidad. Y esto no se queda ahí. El artículo 62, por ejemplo, castiga el acoso sexual de 3 a 7 años. El artículo 57 castiga la violación. Pero ya llegaremos a ese punto. Para recopilar, toda violación es violencia sexual, pero no toda violencia sexual es violación. Pasaremos al punto de agresión sexual. Esto es cuando hay contacto, pero no penetración. Acá ya hay contacto físico no consentido, pero sin penetración. Es decir, el cuerpo de la víctima es tocado con fines sexuales en contra de su voluntad.
Por ejemplo, tenemos los besos forzados, tocamientos en los senos o frotamiento del cuerpo del agresor contra la víctima. La agresión sexual es un delito autónomo. En muchos códigos se llama abuso sexual abusivo o actos lascivos violentos. En nuestra normativa legal no usamos la palabra agresión sexual. Como especifica el artículo 59, castiga el abuso sexual sin penetración. No es agresión sexual, es abuso sexual sin penetración. Esto se castiga con penas de 8 a 12 años para una mujer adulta y de 12 a 16 años si la víctima es un niño o un adolescente. Si vamos al Código Penal, nos encontramos en el artículo 376 que habla sobre los actos lascivos violentos, con penas menores de 6 a 30 meses si es simple y hasta 6 años si hay abuso de autoridad o la víctima es menor de edad. Vamos a fijarnos en las diferencias. La ley especial protege más, por eso es tan importante saber cuál norma aplica. Pasamos al punto de violación con penetración sin consentimiento. Este es el abuso más grave. La violación es siempre penetración. Puede ser vaginal, anal u oral. Penetración con el pene, con los dedos o con objeto. En el artículo 57, la ley de la mujer es clara y nos especifica de qué va este tema. Introduce violencia o amenaza para acceder carnalmente por vía vaginal, anal u oral. Su pena base es de 12 a 18 años, pero hay agravantes durísimas. Si la víctima es un niño o un adolescente, la pena sube a 20 o 25 años. Si hay 2 o más violadores, se va a la pena máxima, que en este caso sería 30 años. Si el agresor es el padre, padrastro o pareja de la madre, también se incrementa. Ahora tocaremos un punto crucial para entender la diferencia. La violación exige ausencia de consentimiento, pero ojo, en muchos casos la ley presume que no hay consentimiento sin necesidad de probar violencia. En el artículo 58 nos dice que si la víctima es menor de 13 años, no importa si aceptó, o si no luchó, o si no gritó. La ley dice que no puede consentir. En cambio, una agresión sexual, aunque también es gravísimo, no hubo penetración, y eso legalmente marca la diferencia entre, por ejemplo, 8 años y 18 años de prisión. Entonces, para recopilar, violación es igual a penetración forzada, agresión sexual es igual a tocamientos y contactos sin penetración, violencia sexual es todo lo anterior más acoso, exhibicionismo, explotación y lo que no aplica contacto directo. Cuarto punto. Abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. En el mundo adulto, el centro del debate suele ser si hubo violencia o si la víctima dijo que no. En la infancia y adolescencia esto no importa. ¿Por qué? Porque un niño o una niña legalmente no puede consentir un acto sexual. Es así de simple. Incluso si no hay violencia física, si no hay amenaza o si el menor dice que sí. La ley en su artículo 58 castiga el acto sexual con menor de 13 años con 20 a 25 años de prisión. Y si tiene entre 13 y 16 años y el adulto abusa de su posición de autoridad, confianza o parentesco, también es delito con la misma pena. ¿Qué conducta entra en el abuso sexual infantil? Nos desglosaremos desde lo más grave hasta lo menos grave. Igual todo esto es delito. Número 1. Mostrarle pornografía a un niño. Número 2. Tocarle sus partes íntimas aunque sea por encima de la ropa. Número 3. Hacer que el niño toque al adulto. Número 4. Masturbación mutua. Y por supuesto la penetración, que ya no se llama abuso, sino directamente violación. Otro concepto importante se le conoce el grooming. El grooming es cuando un adulto se gana la confianza de un menor a través de internet. Le envía regalos, le dice que es su amigo, para luego abusar de él o ella. Esto también es violencia sexual infantil, aunque no haya habido contacto físico aún. La diferencia clave con un adulto es esta. En los casos con niños y adolescentes, no se pregunta si la víctima se resistió. No se pregunta por qué no gritó. No se pregunta si está vestido de tal o cual manera. La única pregunta que debe hacerse un juez o un jurista es: ¿hubo un acto sexual con una persona menor de edad? Si la respuesta es sí, hay un delito. Entonces, para finalizar o para cerrar mi punto, voy a recapitular los puntos rápidamente. Tenemos la violencia sexual, que es
se denomina, o usaremos el ejemplo de un paraguas grande. Esto incluye acoso, exhibicionismo, explotación y también las figuras que vimos con anterioridad. Tenemos agresión sexual, es contacto corporal no deseado, pero sin penetración. La violación lleva penetración siempre. Y en niños y adolescentes cualquier acto sexual es abuso o violación sin necesidad de probar violencia ni resistencia. La Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida de Violencia protege más y castiga más. El Código Penal solo se usa cuando esa ley no alcanza. Pero hay que tener en cuenta, las leyes solas no cambian nada, cambian cuando las entendemos, cuando las usamos, cuando dejamos de llamar tocamiento a lo que es violación y juego a lo que es un abuso infantil. ¿Qué hace el profesional del derecho con este conocimiento? En Venezuela, los delitos relacionados con violencia sexual y violencia de género están regulados principalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Penal venezolano, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado venezolano. El conocimiento de estas normas permite al profesional del derecho actuar de manera efectiva para proteger a las víctimas y garantizar justicia. El Código Penal venezolano sanciona los delitos sexuales especialmente cuando existe acceso carnal sin consentimiento, violencia físico-psicológica, amenaza o intimidación, incapacidad de la víctima para consentir, puesto que la ley también contempla agravantes cuando la víctima es menor de edad, existe parentesco, el agresor tiene autoridad sobre la víctima o hay lesiones graves o muerte. ¿Cómo se aplica la ley? El profesional del derecho debe determinar el tipo penal aplicable, verificar la existencia de violencia o ausencia de consentimiento. Por otro lado, recopilar pruebas como exámenes médicos, experticias psicológicas, testimonios o evidencia forense. Además, puede solicitar medidas de protección privativa de libertad o alejamiento del agresor. En la aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, podemos decir que en esta ley es una de las principales herramientas jurídicas en Venezuela para combatir la violencia de género, por lo que la normativa contempla la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia obstétrica, violencia laboral, violencia patrimonial, violencia simbólica y femicidio. Sobre el femicidio, la ley venezolana reconoce el feminicidio como la muerte violenta de una mujer por razones de odio, desprecio o discriminación basada en su condición de mujer. Los indicadores jurídicos del feminicidio, entre los elementos considerados por la ley se encuentran antecedentes de violencia doméstica, amenazas previas, relación de poder o dominación, violencia sexual asociada, ensañamiento o humillación del cuerpo o relaciones afectivas previas con el agresor. Por otro lado, tenemos la aplicación legal en el caso del acoso sexual. La legislación venezolana sanciona el acoso sexual especialmente cuando existe abuso de poder, hay subordinación laboral o académica, se realizan insinuaciones sexuales o no deseadas. Se condicionan beneficios a favores sexuales. El rol jurídico es que el abogado puede formalizar denuncias, solicitar medidas cautelares, acompañar a la víctima en procedimientos administrativos penales, exigir reparación de daños. Por otra parte, tenemos la protección legal de niños, niñas y adolescentes. En lo que es la aplicación de la LOPNA, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece protección especial frente a abuso sexual, explotación sexual, corrupción de menores, violencia física y psicológica. Los principios fundamentales es que la ley venezolana prioriza el interés superior del niño, protección integral, derecho a la dignidad, protección contra cualquier forma de violencia. Y las medidas judiciales frecuentes, que es la prohibición de contacto con el agresor, protección policial, atención psicológica obligatoria, procesos confidenciales y evaluaciones especializadas.
¿Qué hace el profesional del derecho con este conocimiento? Orientar y asesorar a las víctimas. El profesional explica cómo denunciar, qué instituciones pueden ayudar, qué pruebas son importantes y qué derechos posee la víctima. Por otra parte, representar legalmente como abogado defensor, fiscal, querellante, defensor público o juez. Cada función requiere conocimiento técnico y sensibilidad humana. Por otra parte, garantizar el debido proceso, que es evitar la revictimización, proteger la dignidad de la víctima, garantizar investigaciones objetivas, hacer cumplir los derechos constitucionales. Solicitar medidas de protección es otra, y es que, por ejemplo, órdenes de alejamiento, protección policial, refugios, prohibición de intimidación, medidas cautelares urgentes. Aplicar perspectiva de género y de derechos humanos. Actualmente el derecho venezolano exige interpretar normas considerando igualdad de género, protección de derechos humanos y especial vulnerabilidad de mujeres y menores. Para combatir la impunidad, un profesional preparado ayuda a fortalecer investigaciones, evitar errores procesales, garantizar sanciones justas y proteger a las víctimas. La legislación venezolana reconoce la gravedad de la violencia sexual y de género y establece mecanismos para sancionar a los agresores y proteger a las víctimas. Sin embargo, la efectividad de estas normas depende en gran parte del trabajo de los profesionales del derecho, quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley con ética, sensibilidad y compromiso con los derechos humanos.